Vamos a continuar entonces con las exposiciones de patología especial en esta ocasión. Vamos a ver un poquito de patología linfoide, en especial neoplasias linfoides. Bueno, sabemos que tenemos órganos linfoides primarios que son el timo y la médula ósea. Hay los órganos linfoides secundarios y los tejidos linfoides, ¿no? Entonces ahí están el anillo de Waldeyer, los ganglios linfáticos, amígdalas, adenoides, el tejido linfoide asociado a bronquios, ganglios linfáticos, médula ósea, vaso, las placas de Peyer, los ganglios linfáticos mesentéricos, lámina propia, tejido linfoide urogenitario y los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, en todos estos sectores, órganos, tejidos es donde vamos a ver la presencia de tejido linfoide. Sabemos, esta es una representación esquemática del ganglio linfático, en el que vemos, ¿no? Principalmente, que nos importa la arteria de la vena, el vaso linfático eferente y de afuera hacia adentro vamos a ver la corteza, ¿no? Todo lo que es la corteza, el área paracortical, el centro germinal, el seno marginal, el folículo linfoide primario, el folículo linfoide secundario con centro germinal, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, que en el área paracortical principalmente vamos a tener los linfocitos, las células T. En cambio aquí, como dice nuestro esquemita, vamos a tener el folículo linfoide primario, principalmente vamos a tener aquí células B, ¿no? Los linfocitos B. Entonces, esquemáticamente vamos a ver hacia dónde nuestros linfomas van a irse diferenciando. Entonces, esa es la representación. Ahí está la corteza, el centro germinal, la zona del manto, la zona paracortical, los vasitos, ¿no? Vemos también la diferencia entre el centro y el manto. Nuevamente, ¿no? Vemos la paracorteza, la corteza externa, la corona, el centro germinativo, y el centro germinativo más la corona va a dar nódulos linfoides, esos redonditos que vemos, ¿no? Entre nódulo linfoide y nódulo linfoide tenemos la corteza internodal o internodular. Otro nódulo linfoide, otro nódulo linfoide. Importante ver la cápsula en un ganglio, ¿no? Sobre todo en casos de metástasis, esta cápsula es la que primero se rompe y el cáncer metastásico siempre entra por la periferia, ¿no? Ahí está, entonces vamos a ver los linfocitos que tienen más o menos un tamaño, lo podemos comparar, como vemos aquí en la imagen, a un eritrocito, ¿no? Un eritrocito normal, un linfocito mediano. Aquí está entonces otra vez la comparación entre un linfocito de 8 a 10 micrómetros y el eritrocito de 7 a 8. Entonces, más o menos, cuando estamos perdidos podemos ir comparando el linfocito con un eritrocito. Ya, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de la patología linfoide. En este caso, la patología linfoide nos va a denotar sobre todo dos grandes grupos, que son las inflamaciones, linfadenitis, y directamente la patología tumoral, que son los linfomas. En este caso, las linfadenitis se van a dividir en linfadenitis agudas y crónicas, que vamos a ver macroscópicamente, como dice aquí, ganglios hinchados, enrojecidos, centros, histológicamente vamos a ver centros germinativos grandes con numerosas fibras mitóticas, macrófagos con detritus celulares o de microorganismos fagocitados, neutrófilos en los sinusoides o necrosis con abscesos en casos severos y la hiperplasia de las células endoteliales. Aquí entonces vemos, ¿no?, claramente una activación de las células inmunitarias que provoca cambios morfológicos en los ganglios linfáticos. Pocos días después de la estimulación antigénica, los folículos primarios van a aumentar de tamaño y se transforman en centros germinativos de color pálido, estructuras que tienen el linfocito B, ¿no?
¿Qué más hemos dicho? Que va a haber detritus celulares, puede haber infiltrado inflamatorio, principalmente polimorfo nuclear, porque hablamos de una linfadenitis aguda, ¿no? Entonces, en los casos de linfadenitis, estos ganglios están inflamados y son sumamente dolorosos. Y nosotros vemos y tenemos que examinarlo, podríamos confundirlo con una masa tumoral, pero siempre vamos a ver el tiempo de evolución, ¿no? Cuando la formación de abscesos entonces es extensa, los ganglios son fluctuantes y la piel que los recubre está enrojecida. Las infecciones supurativas sobre todo penetran en la cápsula del ganglio y llegan hasta la piel para permitir que incluso drene por el seno. Entonces esas son las linfadenitis agudas. El otro patrón son las linfadenitis por el tiempo de evolución, las linfadenitis crónicas. En este caso inespecíficas, ¿no? Generalmente por un estímulo inmunitario crónico. Y este produce 4 patrones de hiperplasia. La hiperplasia folicular, que se activa en respuesta a una respuesta inmunitaria humoral. Ya, entonces vamos a ver, por ejemplo, en la hiperplasia folicular, que los centros germinativos están polarizados en 2 regiones. Una zona más oscura, que van a ser los linfocitos B proliferados, los centroblastos, y una zona más clara, que va a llegar a estar formada por linfocitos B, que van a ser los centrocitos. ¿Ya? La hiperplasia folicular se da, por ejemplo, en casos de artritis reumatoide, toxoplasmosis, VIH. La hiperplasia interfolicular o parafolicular o paracortical se debe a estímulos que desencadenan respuestas inmunitarias mediadas por linfocitos T. Por ejemplo, infecciones víricas como la mononucleosis infecciosa, que los linfocitos T activados se activan de un tamaño 3 a 4 veces mayor de lo que habíamos hablado, ¿no? Y la histiocytosis sinusal se caracteriza por el aumento en el número y el tamaño de las células endoteliales en este caso, ¿no? Ya no tienen que ver mucho con el patrón folicular. Y va a haber aumento de los macrófagos intrasinusoidales. Entonces estos son los 4 patrones de hiperplasia, ¿ya? Y el patrón mixto, ¿no? Que puede ser una combinación. Entonces nosotros, por ejemplo, nos vamos a quedar, tenemos que tener bien grabados las características y ver qué ha desencadenado el proceso, porque en esta hiperplasia folicular se puede llegar a confundir fácilmente con un linfoma folicular. Ya es de características similares, pero tenemos que ver todo el contexto de la clínica y analizarlo sobre todo por biopsia, ¿no? Bien, vamos a empezar a ver entonces lo que es ya entrándonos a las neoplasias linfoides malignas. No hay una condición en este caso como en demás patología de una neoplasia linfoide benigna, ¿ya? Cuando hablamos de linfoma sí o sí es maligno, ya habíamos hablado que es una de las excepciones en terminología, puesto que termina en oma, pero es maligno. Entonces vamos a tener esta clasificación de la OMS, por ejemplo, que divide los linfomas en linfomas de linfocitos B, linfomas de linfocitos T y las enfermedades de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin. Imagínense que aquí está todo lo que es Hodgkin, enfermedad de Hodgkin. Entonces todo esto es no Hodgkin. Pero nosotros vamos a ser más exquisitos y vamos a decir linfoma no Hodgkin de linfocitos B o linfoma no Hodgkin de linfocitos T. Y verán que en este cuadrito hay una gama alta de neoplasias linfoides, miren, ¿no? De linfocitos B están todos estos patrones, de linfocitos B maduros, el linfoma linfoplástico, de la zona marginal, de células pilosas, mieloma, el MALT,
del manto, el linfoma folicular, el linfoma difuso de linfocitos B grandes, el linfoma de Burkitt, el de linfocitos T igual, ¿no? Varios. De todos estos vamos a ir viendo los más comunes. Y no se olviden que la enfermedad de Hodgkin tiene también los patrones. Ahí está otra vez las características del predominio de linfocitos. ¿De dónde viene? Por ejemplo, acá hay un claro ejemplo. Del centro germinal van a venir, por ejemplo, el linfoma folicular, el linfoma de Burkitt, el linfoma B difuso de células grandes y el linfoma de Hodgkin, ¿ya? De la zona del manto, miren, está el linfoma B difuso de células grandes, el linfoma de la zona marginal, el linfoma linfocítico de células pequeñas. No, ahí está. Mire, de células plasmáticas, por ejemplo, el mieloma múltiple. Frecuencia de los linfomas. Van a ver en esta tablita que de plomo está lo que tiene más frecuencia, ¿no? Y son los linfomas no Hodgkin. Miren aquí, con menos porcentaje están los linfomas de Hodgkin, que estos son los más buenitos, ¿no? Los linfomas no Hodgkin son los más agresivos. Y dentro de los linfomas no Hodgkin, esta es la frecuencia de presentación. Miren, el linfoma difuso de linfocitos B con un 31%, seguido del linfoma folicular, el linfoma de MALT, linfoma de linfocitos T maduros, linfoma linfocítico de... No, ahí está todos. Pero es el que más se presenta. En Bolivia, igual, no tenemos una cantidad representativa de neoplasias linfoides. Ahí está, los no Hodgkin, un 2.2%. Alguna vez yo había recomendado que es bueno hacerse siempre estos cuadritos resumen de cada patología. Vamos a ir viendo que, bueno, como han visto, es un montón de linfomas, entonces lo hemos ido resumiendo en estos pequeños cuadritos. Miren, en el que los puntos más importantes vendrían a ser el concepto, la frecuencia, patogenia, morfología clínica, inmunofenotipo, el pronóstico, la supervivencia y el tratamiento. Y verán, aquí está otro linfoma, el linfoma folicular, el mismo cuadrito. El linfoma difuso de linfocitos B grandes, el mismo cuadrito, ¿no? Entonces, esta es una manera de ayuda al resumen que lo podemos ir llevando como para repasar. Entonces empezamos con los linfomas no Hodgkin. Vamos a ver el linfoma linfocítico pequeño. Pacientes más afectados presentan más linfocitosis. ¿Qué es la linfocitosis? Es un recuento linfocítico mayor a 5000 por milímetro. Frecuencia 60 años. La patogenia no nos va a interesar mucho, ¿no? Pero lo hemos puesto. La morfología que vamos a ver en nuestras biopsias, en nuestro frotis, linfocitos de 6 a 12 picómetros. Centros de proliferación, células tumorales rotas, se llaman células del frotis. El paciente que va a tener en la clínica, esta es el clásico cuadro de un linfoma: fatiga, pérdida de peso, anorexia, linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia. Inmunofenotipo. Bueno, el inmunofenotipo es una inmunomarcación. Imagínense una tinción que nosotros usamos para inmunohistoquímica. Como hay tanta variedad de linfomas, entonces esto es como que el estudio gold estándar en linfomas. Cuando ustedes vean un paciente con una biopsia de linfoma, sí o sí se va a ir a inmunohistoquímica para ver justo este inmuno, ¿no? Entonces este es un marcador, es como una tinción, CD19, CD20, CD23 y CD5 positivos. Su pronóstico variable, dependiendo de la fase clínica. La supervivencia, de 4 a 6 años. El tratamiento, quimioinmunoterapia. Ahí está entonces la presencia de los linfocitos neoplásicos, ¿no? Ahí están las células del frotis, las células rotas.
Al linfoma folicular. Como les decía, el linfoma folicular se parece mucho a lo que es la hiperplasia folicular. Pero entonces aquí tenemos que ver toda la evolución de la clínica, los estudios determinados, la biopsia, la inmunistoquímica, ¿no? Y ver sobre todo el contexto de la enfermedad. Es llamado también linfoma indolente. Se presenta en pacientes de mediana edad, hombres y mujeres por igual. La patogenia de linfocitos B del centro germinal. Una traslocación 14-18 sobre la expresión del gen BCL2. Histológicamente o morfológicamente vamos a ver como en la hiperplasia folicular un patrón nodular, ¿no? Nódulos, folículos en este caso. Vamos a ver entonces la presencia de centrocitos y centroblastos. Clínicamente vamos a tener una linfadenopatía indolora generalizada, ¿no? Puede estar por todo el cuerpo. El inmunofenotipo, CD19, CD20, CD10, inmunoglobulina de superficie del BCL2. Pronóstico variable, la supervivencia de 7 a 9 años, el tratamiento paliativo con quimio e inmunoterapia. Entonces esto es lo que les decía, es un ganglio linfático con linfoma folicular, ¿no? Vemos entonces el crecimiento folicular, vamos a ver el patrón de crecimiento nodular difuso en los ganglios linfáticos y vamos a ver la proporción celular. Vamos a tener los centrocitos y los centroblastos. Los centroblastos son células más grandes con cromatina nuclear laxa que puede tener varios nucleolos. La cromatina está abierta y la presencia de los centrocitos. Los centrocitos son células más pequeñas que un linfocito, contornos nucleares irregulares, hendidos y citoplasma escaso. Se ve afectado también el frotis de sangre periférica y se puede ver también la linfocitosis. Otro linfoma, el linfoma difuso de células B grandes. Aquí tenemos dos variantes, sobre todo el linfoma de linfocitos B grande asociado a inmunodeficiencia y el linfoma primario con derrame. Otra vez la frecuencia, ahí está, 60 años, jóvenes y niños. La patogenia, alteración de la regulación del gen BCL6. Morfología, como dice su nombre, de linfocitos B grandes. Entonces vamos a ver las células grandes, en el que el linfocito es 5 veces más grande que el linfocito pequeño. Patrón difuso, núcleo vesicular, nucleolos, citoplasma abundante. El inmunofenotipo, CD19, CD20, CD10, BCL6. Clínica, se va a ver una masa ganglionar, afecta también el anillo de Waldeyer, hígado, vaso, tubo digestivo, piel, cerebro y hueso. Pronóstico, muy agresivo, mortal sin tratamiento. Ahí está entonces, aquí hemos dicho que vamos a comparar siempre con nuestro eritrocito. Este sería como que nuestro valor normal. Vamos a ver los linfocitos, qué tan grandes están, ¿no? Miren, hasta 5 veces más grandes. Ahí nomás nosotros vamos a poder ver la macronucleomegalia, la atipia, miren la cantidad de mitosis. Siguiente linfoma, el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt tenemos 3 subtipos especiales que son el linfoma de Burkitt africano, endémico, el linfoma de Burkitt esporádico no endémico y el linfoma de Burkitt asociado a VIH. Frecuencia, lamentablemente este linfoma afecta más a niños y adultos jóvenes. Patogenia, translocación del gen MYC. Un patrón clásico del linfoma de Burkitt, ¿no? Es el patrón en cielo estrellado, en el que vamos a ver un infiltrado difuso de linfocitos, en este caso de tamaño intermedio. Como es un linfoma que crece muy rápido, por eso es que tenemos un elevado índice de mitosis y células apoptóticas. El inmunofenotipo, que en realidad está aquí solo de dato, no es necesario aprender, ¿no? El inmunofenotipo. Y en la clínica depende del tipo. Por ejemplo, en el endémico vamos a ver la presencia de una masa mandibular
Vísceras, también afecta vísceras abdominales como riñón, ovario, glándula suprarrenal. El esporádico, en cambio, afecta a la zona ileocecal y peritoneo. ¿Por qué es agresivo este linfoma? Porque tiene un elevado índice de mitosis, crece muy rápido. Lo de bueno es que llegan a curar con una quimioterapia intensiva. Entonces este sería más o menos el africano endémico, ¿no? Miren el aumento de la masa, esto se vuelve una masa, ya no es un nódulo, ¿no? Es una masa. Al corte más o menos todos los linfomas son así, pardo blanquecinos, de contornos regulares. Vean cómo ¿no? Pardo blanquecino. Al corte los nódulos linfoides se ponen pardo blanquecinos. ¿Qué vamos a ver entonces? El cielo, el famoso cielo estrellado, ¿no? Aquí ya no va a haber el predominio de zona germinal, que se forman en nódulos, ¿no? Entonces, ¿qué más hemos dicho? Muestran un elevado índice mitótico y contienen muchas células apoptóticas. Eso hace también que le dé este patrón de cielo estrellado. Ahí está entonces el macrófago con detritus celular. Las neoplasias de células plasmáticas. Dentro de las neoplasias plasmáticas está el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas asociada clínicamente a lesiones óseas líticas, o sea que destruyen el hueso, ¿no? A hipercalcemia, a insuficiencia renal y anomalías inmunitarias adquiridas. Frecuencia de presentación 65 y 70 años. Patogenia, ahí está. ¿Qué vamos a hacer vamos a ver morfológicamente? La presencia de los famosos plasmocitomas, que son lesiones medulares iniciales. ¿Qué vamos a ver entonces? Las células plasmáticas malignas, ¿no? Con una zona clara perinuclear por el prominente aparato de Golgi. Clínicamente, fracturas patológicas, dolor, hipercalcemia, infecciones bacterianas recurrentes, insuficiencia renal. Este es entonces, ¿no? Las lesiones óseas líticas, destructoras, como en sacabocados. Ahí tenemos entonces un plasmocito, más o menos, imagínense a este plasmocito como un plasmocito normal, ¿no? Con su núcleo periférico, su citoplasma, una relación núcleo-citoplasma 3,2. Pero miren este plasmocito, miremos este plasmocito, o que tiene el tamaño variable, grande, tiene características citomorfológicas atípicas, miren su núcleo. Por ejemplo, una relación núcleo-citoplasma es 4,1, núcleo muy aumentado, tiene la cromatina irregular, el citoplasma, miren también el aparato de Golgi. Entonces, claramente vamos a ver las células plasmáticas atípicas. Entonces, esto es el plasmocitoma. Ahí está, ¿no? Puras células plasmáticas. Plasmocitoma se dice cuando es una lesión única. En cambio, el mieloma múltiple es cuando son varias lesiones. Es como que varios plasmocitomas, digamos, ¿no? Linfoma de células del manto. El linfoma de células del manto, frecuencia de presentación 50 a 60 años. Hombres, sobre todo, va a afectar en este caso a los hombres. La morfología, va a haber una proliferación homogénea de linfocitos pequeños con núcleos irregulares y hendidos. No hay centroblastos, no hay centros de germinación y hay una elevada mitosis. Clínica, linfadenopatía indolora, afecta a vaso e intestino. Entonces, como verán en estos cuadritos realmente nos va a servir para tener características o tips de cada linfoma, ¿no? Veamos entonces, las células linfoides neoplásicas rodean un centro germinal pequeño atrófico, produciendo un crecimiento en la zona del manto. ¿No? Pareciera que ha sido reemplazado o que la zona del manto ha crecido, ¿verdad? Entonces vemos la población homogénea de pequeñas células linfoides con perfiles nucleares hartos y regulares, cromatina condensada y citoplasma escasa. Las células grandes parecidas a prolinfocitos y los centroblastos están ausentes, ¿no?
Ahí está, ¿no? El linfoma de células del manto. Pareciera que esto está pálido y que se tienen solamente arriba. Un poquito de la diferenciación entre cómo es un linfocito en el linfoma folicular, en el linfoma del manto y en el linfoma T. Otro linfoma, los linfomas de la zona germinal. En estos están un grupo heterogéneo de tumores de linfocitos B que pueden surgir en el ganglio linfático, el vaso y tejidos extraganglionares. Los tumores extraganglionares se reconocen sobre todo en mucosas y se denominan maltomas. ¿Ya? Termina en oma, pero no olvidemos, sigue siendo una afectación maligna. Todos estos linfomas más o menos comparten ciertas características. Las que se originan en la zona extraganglionar tienen una patogenia inusual. Entonces, vamos a tener al asociado a trastornos inflamatorios crónicos autoinmunitarios o los infecciosos, ¿no? En los inmunitarios van a estar el síndrome de Sjögren y los trastornos inflamatorios crónicos infecciosos vamos a tener al famoso Helicobacter pylori, ¿no? Localizado en tiempo prolongado se va a diseminar sistémicamente. Entonces, los linfomas extraganglionares de la zona marginal que surgen en tejidos que han sufrido una inflamación crónica se encuentran en un continuo entre la hiperplasia linfoide reactiva y el linfoma, ¿no? Están más o menos ahí. Inflamación crónica, hiperplasia linfoide reactiva, linfoma, zona marginal. Y así es, ¿no? Este círculo. Entonces, ¿por qué es uno de los más importantes este linfoma de la zona marginal? Por este agente, ¿no? El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori siempre hemos dicho que es un agente que está diseminado entre todos nosotros, tanto por nuestros hábitos alimentarios, por nuestra higiene, ¿no? El Helicobacter pylori se puede incluso transmitir usualmente por un beso. Nosotros cuando tenemos un dolor abdominal muy poco le damos importancia a tratarnos este famoso Helicobacter, ¿no? Entonces la inflamación crónica sigue, se hace una hiperplasia linfoide reactiva. Si no la tratamos, si no erradicamos este Helicobacter va a seguir y el linfoma. Lo malo es que aquí no le he puesto años, pero es sobre ahora se presenta sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? El inmunofenotipo depende de la gente, ya sea Sjögren, Hashimoto o Helicobacter. Clínicas son los maltomas, las masas en la mucosa. Pronóstico variable, supervivencia. Y miren, aquí el tratamiento es básicamente erradicar el agente causal, ¿no? Hablando del Helicobacter, el más frecuente de la zona marginal es el Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori, que son unos bacilos que se van a ir con esta tensión, Wardin Starr, aquí está la mucosa gástrica. Miren, entonces esta mucosa gástrica está infestada de Helicobacter. Al ver la infestación, tenemos que aplicar nuestras dosis de tratamiento agresivo, ¿no? Si ya han llevado el tratamiento antibiótico está basado del Helicobacter pylori, en 5 fármacos, ¿no? Uno de ellos la claritromicina que tiene que ir a erradicar. Entonces también el tratamiento depende de la cantidad que en la biopsia va a reportar la cantidad de bacilos por campo. Otra vez nos acordamos de macroscópicamente cómo se ven los linfomas como nódulos blanquecinos. Entonces aquí está nuestra mucosa gástrica, aquí están las glandulitas que como vemos aquí está siendo destruida por estos linfocitos atípicos. Es como que se está comiendo, ¿no? Se lo va comiendo y se lo va comiendo y va a ir destruyendo a la glándula de la mucosa gástrica. Imagínense no tener ni unas glándulas. Las glándulas son demasiado importantes, cumplen funciones importantes en el estómago, en toda, ¿no? Por eso están ahí.
Si solo hay linfocitos neoplásicos, no va a haber ni función ni reacción. Un tipo de linfoma muy importante es la micosis fungoide. Como les decía, entonces la micosis fungoide o el síndrome de Sézary es también uno de los linfomas que se presenta bastante. Este es el linfoma cutáneo. Ya. Frecuencia no existe, como les puse, no hay años. Patogenia, linfocitos TSD4 colaboradores que se alojan en la piel, sobre todo en la capa dérmica. Morfología, entonces vamos a ver la epidermis y la dermis superficial infiltradas por linfocitos T neoplásicos. Inmunofenotipo es la molécula de adhesión antígeno leucocítico cutáneo. Clínicamente tenemos estas tres fases: premicótica, fase de placa y fase tumoral. Pronóstico variable, supervivencia 8 a 9 años con quimioterapia. Entonces, como les dije, tiene tres fases: premicótica, placa y tumoral. Miren la fase premicótica. Una lesión eritematosa, que puede ser incluso un rash, una alergia cutánea, ¿qué se va a imaginar, no? Una dermatitis eczematosa, qué sé yo. Ahí está el punch de piel, que es la biopsia de elección para tejido cutáneo. Y vamos a ver, la dermis está siendo infiltrada, la dermis superficial, por escasos linfocitos atípicos. La epidermis está todavía conservada. Vemos la fase de placa clínicamente. Entonces vamos a ver, como dice su nombre, placas. Placas eritematosas, brillosas, que a ratos puede tener bordes y en otras lesiones que están evolucionando no se ven. Básicamente, en estas lesiones exantematosas no se ve la diferencia de los márgenes. Difícil sacar. Miren entonces el punch de piel. Estos linfocitos ya están subiendo como unas pizzas a la epidermis, ¿no? Pero todavía se conserva la epidermis y la dermis. Entonces vean los linfocitos atípicos subiendo la epidermis, fenómeno que se llama epidermotropismo, ¿no? Está como que alcanzando la epidermis. Imagínense hacer sacarle, a diferencia de los otros tumores que hemos visto, ¿no? De los linfomas, se saca y tratado. Miren aquí en piel, no puede sacar tanta extensión de piel. Y por último, la fase tumoral. A diferencia de la fase premicótica, obviamente la fase tumoral ya es, ¿no?, más llamativa, clínicamente más significativa, uno se da cuenta. Pero si nosotros hiciéramos diagnóstico aquí, sería demasiado lindo. Pero para eso también hay que tener mucha perseverancia clínica, mucha antigüedad clínica, mucho ojo clínico, ¿no? Nosotros podemos pasar este tipo de lesiones inadvertidas, darle, qué sé yo, una pomadita y su control. Y su control, para cuando lo citemos de aquí a 8 meses, va a venir a su control así, como no lo habremos evitado. Entonces, cuando tengamos lesiones que tengan una evolución rara, una clínica rara, mejor nosotros, ¿qué le hacemos? Sugerimos la biopsia de piel. En la biopsia de piel nosotros la mandamos a patología y ahí vamos a descartar si se trataba, ¿no? Pero como les decía, aquí también hay que tener mucho ojo clínico. Bien, aquí entonces tenemos ya la fase tumoral. Si nosotros vemos estas lesiones como verrucosas, exofíticas, lo primero que vamos a pensar incluso va a ser en un carcinoma vasocelular, en un carcinoma escamocelular. Son lesiones que no están expuestas a la piel, que es el común denominador de los carcinomas vasocelulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Otra vez nuestra biopsia de piel. Mandamos a patología y esperamos el reporte, ¿no? En el punch de piel que vamos a ver, acá ya no se ve, a diferencia de estos punch, la diferencia entre epidermis y dermis. Hay como que ya no hay una transición, pareciera un todo infiltrado de linfocitos. Al igual que en el linfoma tipo MALT, estos linfocitos se han destruido la arquitectura, han destruido las glándulas, han destruido en arquitectura y en función el epitelio, ¿no? Que vemos entonces un manto de células linfoides atípicas. No lo olviden, entonces la fase premicótica, placa
y la fase tumoral, el linfoma cutáneo. Y bien, hasta aquí entonces estaríamos hablando de algunos de los linfomas no Hodgkin. No se olviden que es una variedad amplia de linfomas. Lo hemos tratado de resumir. Y a partir de aquí vemos entonces los linfomas de Hodgkin. Vamos a ver unas pequeñas diferencias entre Hodgkin y no Hodgkin. Para mí, a grandes rasgos, el linfoma Hodgkin es el buenito, el linfoma no Hodgkin es el malo. El linfoma Hodgkin, ¿por qué es bonito? Porque está localizado en un solo grupo ganglionar axilar. Puede ser cervical, mediastínico, paraórtico. En cambio, el no Hodgkin afecta a múltiples ganglios, generalmente periféricos. El Hodgkin tiene una dispersión ordenada por contigüidad. Este se disemina, pero no por contigüidad. Presentación extraganglionar infrecuente, presentación extraganglionar habitual. Entonces, la clásica célula del linfoma de Hodgkin es la célula de Reed-Sternberg. Entonces, la célula de Reed-Sternberg es la que vamos a ver nosotros en el linfoma de Hodgkin. La célula de Reed-Sternberg tiene variantes. Aquí tenemos, por ejemplo, la célula de Reed-Sternberg diagnóstica, la clásica, que tiene 2 lóbulos nucleares, como un ojito de búho, con 2 grandes nucleolos a modo de inclusiones con abundante citoplasma, y este se rodea por linfocitos, macrófagos y hasta eosinófilos, como ojito de búho. Esta es la Reed-Sternberg clásica. La figura B, tenemos una célula de Reed-Sternberg variante mononuclear, ¿no? A diferencia de la clásica, que es binuclear, esta es mononuclear, un solo núcleo. La variante lacunar. Esta variante tiene un núcleo plegado o multilobulado. Se localiza dentro de un espacio abierto que más o menos parece un artefacto generado por la rotura del citoplasma. Y tenemos la célula de Reed-Sternberg linfohistiocítica, ya con las membranas nucleares plegadas, pequeños nucleolos, cromatina fina y un citoplasma pálido abundante. Entonces tenemos la clásica, la mononuclear, la linfohistiocítica, la lacunar y la linfohistiocítica. Y ahora vamos a tener los patrones del linfoma Hodgkin. Antes teníamos simplemente estos 4 patrones: esclerosis nodular, celularidad mixta, ricolinfocitos, depresión linfocitaria. Esta es una nueva forma emergente, predominio de linfocitos nodulares. Acá vamos a ver la prevalencia. De todos estos, ¿cuál se presenta más? Esclerosis nodular. ¿Y cuál se asocia más a virus Epstein-Barr? No olvidemos que el linfoma de Hodgkin se asocia al Epstein-Barr. Sobre todo el linfoma de celularidad mixta y el linfoma de depleción linfocitaria. Este no se asocia, pero en realidad todos tienen un porcentaje. Y aquí están algunas características clínicas, ¿no? Por ejemplo, masa mediastínica, aquí son adenopatías periféricas, estas son abdominales, ¿no? Ahí está otra vez, esclerosis nodular es la forma más frecuente, afecta a adultos jóvenes, más a mujeres, y hay que bandas de tejido conectivo en el ganglio y las células de Reed-Sternberg. Esclerosis. Celularidad mixta, como dice su nombre, tiene diferentes tipos celulares. El de predominio linfocítico, muchos linfocitos, y el de depleción linfocítica, pocos linfocitos. Entonces vemos, el de esclerosis nodular, ¿qué células de Reed-Sternberg tiene? Tiene las clásicas y también puede tener la célula de Reed-Sternberg lacunar. Está caracterizado por presentar áreas de fibrosis, lo que le hace dar el patrón de esclerosis formando nódulos. Esclerosis, nódulo. Esclerosis, nódulo. El de celularidad mixta, ¿qué tenemos? De todo. Tenemos mononucleares, linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos. El rico en linfocitos, sobre todo va a tener las células de Reed-Sternberg mononuclear y muchos linfocitos, ¿no? Y el de depleción linfocítica, en el que no se va a ver muchos linfocitos, se va más o menos que estar
vacío de linfocitos. El de predominio linfocítico va a tener entonces su célula de Rieder-Sternberg variante linfohistiocítica. Parecen popcorns, parecen palomitas, ¿no? Palomitas de maíz. Ahí está. ¿No? Esto ya hemos visto la prevalencia y la asociación al virus de Epstein-Barr. Y el linfoma de Hodgkin, nos quedamos con este cuadrito, sea cualquiera de las variantes. Afecta sobre todo a adultos jóvenes y adolescentes. Clínica, linfadenopatía indolora, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Esto más o menos se parece a una clínica de tuberculosis. Una tuberculosis con linfadenopatía indolora. No, en la tuberculosis no hay esto, pero sí hay tos. El pronóstico depende del estadio tumoral. Supervivencia 5 años, radioterapia. La estadificación, siempre vamos a hablar de la estadificación de los linfomas. Estadio 1, compromiso ganglionar de un sitio o un conglomerado. Compromiso 2, compromiso ganglionar de más de un sitio del mismo lado. 3, de ambos lados, arriba, abajo, lado del diafragma. 4, compromiso nodal. 4A, no síntomas. 4B, ahí está. Y esto es lo que les decía, la inmunotinción, la inmunomarcación. Esta es la tinción hematoxilina eosina. El mismo tejido está siendo marcado por CD20, el inmunofenotipo CD20 si es positivo, CD30 positivo, el Ki67 que es el grado de mitosis. En este caso el Ki67 se marca por porcentaje. Mientras menos se marque hay menos índice de mitosis y ya es menos el porcentaje de Ki. El BCL2 focal, miren, punteado, CD3 negativo, poquitito marca, CD10, esta lámina es negativa, el CEMIC negativo, el BCL6 negativo. Entonces así se va marcando la tinción de inmunofenotipo. Miren la inmunotinción con BCL2, lo que les decía, los patrones histológicos de la hiperplasia folicular y del linfoma folicular con hematoxilina eosina son muy parecidos. Entonces hasta nos puede llegar a confundir. A eso nosotros vamos con la inmunotinción, ¿no? En el que va a marcar el BCL2 la zona marginal. En cambio en el linfoma folicular va a marcar la zona central. Aquí entonces con esta tinción ya tengo el panorama más claro. Si no marca, se trata de una hiperplasia folicular. Si marca un linfoma folicular, gracias a la tinción BCL2. Tenemos el Ki67, es una ayuda diagnóstica. Habíamos dicho, por ejemplo, que en un linfoma de Burkitt, que tiene un elevado índice de mitosis, por eso crece tan rápido como una masa tumoral, el Ki67 nos ayuda a marcar los linfomas. Las mitosis, y no se usa solamente en linfomas el Ki67. Entonces vamos a ver el índice de proliferación. Linfomas, por ejemplo, que crecen muy lento, que tienen un índice de mitosis muy bajo, el linfoma de células pequeñas, 1 a 15%. El linfoma B difuso de células grandes crece más rápido, 45 a 95%. Pero aquí está nuestro top, el linfoma de Burkitt, en el que vemos mitosis al 100%. Por eso también es parte del cielo estrellado, ¿no? Y muchísimas gracias por su atención.